Desde las profundidades del océano cósmico emerge la energía inasible y misteriosa de Piscis, el signo que danza entre dos mundos, que vive en el filo de la realidad y el sueño, que jamás se muestra del todo porque su esencia es cambio, es marea, es la brisa imperceptible que se desliza entre los dedos antes de que puedas atraparla. Piscis no es solo un signo del zodiaco, es un portal a lo desconocido, una corriente subterránea de emociones y pensamientos que rara vez se revelan en su totalidad. Quien cree conocer a Piscis solo ha visto un reflejo, un espejismo construido con la misma maestría con la que el agua adopta cualquier forma sin perder su esencia. Son artistas de la ilusión, guardianes de sus secretos, creadores de mundos internos donde la realidad es moldeable y el tiempo no sigue las reglas del reloj. La mirada de Piscis puede ser la más dulce, la más profunda, la más sincera, pero también la más inescrutable. Pueden mirarte fijamente y hacerte creer que te han dejado entrar en su universo, cuando en realidad solo te han permitido ver una sombra proyectada en la superficie de sus aguas. Su sensibilidad es insondable, capaz de percibir matices invisibles para los demás, de leer emociones no expresadas, de anticipar lo que se oculta detrás de las palabras. No necesitan que se les explique el dolor o la alegría, los sienten en su propia piel, los absorben como si fueran esponjas del alma. Y sin embargo, a pesar de su capacidad de sentir con una intensidad desbordante, saben disfrazarse con una máscara de calma o indiferencia, protegiendo su vulnerabilidad con un velo de enigma. Piscis no se aferra a lo tangible porque su esencia es fluidez. No se limita a lo visible porque su mirada alcanza dimensiones donde la razón se disuelve y solo queda la intuición. Viven en un permanente estado de conexión con lo intangible, con lo divino, con lo que otros no pueden ver. Sus pensamientos son como corrientes marinas que fluyen entre lo consciente y lo inconsciente, navegando en un espacio donde los límites se desdibujan y lo imposible se vuelve posible. Pero no te equivoques, tras esa aparente suavidad y entrega, hay una fortaleza indomable. Son resilients, porque han aprendido a renacer tras cada marea, a reconstruirse después de cada tormenta, a seguir nadando aun cuando las aguas son oscuras y profundas. No huyen, simplemente cambian de forma, se deslizan por caminos que los demás no pueden seguir, desaparecen cuando el peso del mundo se vuelve insoportable para volver a surgir con una nueva versión de sí mismos. La compasión es su don, pero también su cruz. Son capaces de darlo todo, de entregarse sin medida, de fundirse en el dolor ajeno hasta olvidarse de sí mismos. Y sin embargo, en su interior, saben cuándo retirarse, cuándo cerrar la puerta, cuándo desaparecer sin dejar rastro. Son capaces de amar con una devoción infinita, pero también de cortar lazos con una frialdad que desarma. No por crueldad, sino porque su alma entiende que hay momentos en los que el adiós es la única forma de salvarse. Si alguna vez creíste que conocías a Piscis, si pensaste que habías desentrañado su misterio, lo más probable es que solo hayas visto lo que ellos han querido que veas. Son reflejos en el agua, luces en la niebla, sueños en la madrugada que se desvanecen al amanecer. No se pueden poseer, no se pueden atrapar, no se pueden encerrar en una definición. Son el último suspiro de una historia que nadie más recordará, la melodía que resuena en la distancia, la ola que besa la orilla solo para retirarse una vez más al infinito. Piscis es un viajero entre dimensiones, un alma antigua que ha transitado por más caminos de los que el tiempo puede contar. Su esencia está tejida con los hilos de todos los signos que le preceden, pues es el último en el ciclo del zodiaco, el que ha experimentado las pasiones de Aries, la perseverancia de Tauro, la curiosidad de Géminis, la sensibilidad de Cáncer, el orgullo de Leo, la meticulosidad de Virgo, la diplomacia de Libra, la intensidad de Escorpio, la sabiduría de Sagitario, la disciplina de Capricornio y la visión de Acuario. Lleva en sí todas las lecciones, pero en lugar de imponerlas, las susurra, las oculta en gestos sutiles, en silencios que hablan más que las palabras, en miradas que reflejan verdades que pocos se atreven a ver. Es un alquimista del espíritu, transformando cada experiencia en arte, en poesía, en música que vibra en lo más profundo del ser. No necesita herramientas tangibles para crear, pues su mente es un lienzo donde las emociones se convierten en paisajes, donde los recuerdos se convierten en historias que trascienden el tiempo. Su creatividad no tiene límites porque no sigue las reglas de la lógica, sino las de la inspiración, esa fuerza invisible que los impulsa a plasmar lo inefable en formas que conmueven el alma de quien las contempla. Piscis no solo siente, sino que absorbe. Su empatía es tan profunda que, a menudo, se convierte en un reflejo de quienes lo rodean, adoptando sin darse cuenta sus emociones, sus energías, sus dolores. No siempre distingue entre lo que le pertenece y lo que ha tomado de los demás, y es por eso que a veces necesita alejarse, retirarse al silencio,
sumergirse en la soledad para encontrar nuevamente su propia esencia entre todo lo que ha acumulado. No es raro que desaparezca sin previo aviso, no por indiferencia ni por desinterés, sino porque su ser necesita regenerarse lejos del ruido del mundo. Los sueños son su refugio, pero también su laberinto. Vive en un constante vaivén entre la realidad y la fantasía, y a veces es difícil para él distinguir entre ambas. No porque sea ingenuo, sino porque entiende que la realidad es solo una percepción y que los sueños, en ocasiones, son más reales que aquello que llamamos mundo tangible. Su intuición es una brújula que lo guía por senderos invisibles para otros, haciéndole presentir acontecimientos antes de que sucedan, reconocer almas afines sin necesidad de palabras, leer las intenciones detrás de las acciones con una certeza que desconcierta a quienes lo rodean. Amar a Piscis es entrar en un océano sin fondo, es entregarse a la incertidumbre de las mareas, es aceptar que nunca se podrá poseer completamente su esencia. Es una paradoja viviente, anhela la conexión más profunda, pero teme ser devorado por ella. Sueña con entregarse, pero también con huir antes de perderse en el otro. Su amor es como el agua, puede ser suave y envolvente, pero también arrollador e incontrolable. Puede ser una brisa que acaricia o una tormenta que sacude hasta lo más hondo. Y cuando se va, deja tras de sí un vacío difícil de llenar, porque amar a Piscis es tocar lo infinito, es saborear la eternidad por un instante antes de que se desvanezca como un sueño al despertar. Son visionarios, profetas involuntarios de su propio destino y del de quienes los rodean. Pueden ver lo que otros no ven, percibir los hilos invisibles que conectan los eventos, anticipar el resultado de una historia antes de que siquiera comience. Pero su sabiduría no se impone, sino que se desliza con suavidad, como un consejo que parece una casualidad, como una advertencia envuelta en metáforas que solo cobran sentido cuando el tiempo ha pasado. No buscan reconocimiento por su clarividencia, porque saben que el verdadero conocimiento no se grita, sino que se susurra a quienes están listos para escucharlo. Piscis es la despedida que deja un eco en el alma, la melodía que resuena mucho después de que la canción ha terminado, el recuerdo que vuelve en los momentos de soledad como un susurro del universo. No es un signo que se pueda entender por completo, porque entenderlo significaría poner límites a algo que por naturaleza es ilimitado. Es el río que fluye hacia el océano que se funde con el cielo que se pierde en la eternidad. Es todo y nada al mismo tiempo, un enigma sin respuesta, un sueño del que nadie quiere despertar. Piscis es un eterno caminante entre mundos, un peregrino del alma que no solo vive en este plano, sino que transita dimensiones más allá de lo visible. Su conexión con lo etéreo es tan natural como el aire que respira, y aunque a menudo lo veas aquí, presente a tu lado, una parte de él siempre está flotando en algún rincón del universo, explorando paisajes invisibles, sintiendo emociones que no pertenecen a este tiempo, escuchando voces que susurran desde el otro lado del velo. Su percepción del mundo no es lineal, ni siquiera es fija, es líquida, maleable, siempre en transformación, y es por ello que muchas veces su forma de ver la vida desconcierta a quienes se aferran a la lógica o a la razón pura. No es que Piscis rechace la realidad, es que la entiende de una manera tan profunda que sabe que no hay una sola versión de ella. El tiempo para Piscis es un concepto extraño, relativo, una corriente que fluye a su propio ritmo. Puede perderse en una conversación durante horas, sin darse cuenta de cuánto ha pasado, y al mismo tiempo puede anticipar eventos como si ya los hubiera vivido antes. Su memoria no sigue las reglas de lo cronológico, a veces, un recuerdo lejano puede sentirse tan vívido como el presente, mientras que lo que sucedió ayer puede parecerle envuelto en niebla. Esto lo hace propenso a la nostalgia, a la sensación de que hay algo que se le escapa, algo que una vez tuvo y que ahora solo es una sombra. Puede pasar días sumido en pensamientos y emociones que ni siquiera pertenecen a este instante, porque su mente es un océano donde las olas del pasado, el presente y el futuro se entremezclan sin barreras. Hay en Piscis una naturaleza dual que lo hace debatirse constantemente entre la entrega absoluta y la necesidad de protegerse. Puede ser el ser más generoso, darlo todo sin esperar nada a cambio, amar con una intensidad que raya en lo celestial, pero también puede retirarse sin previo aviso, cerrarse en su mundo y construir barreras invisibles que nadie puede atravesar. No lo hace por maldad ni por frialdad, sino porque su alma, al estar tan expuesta a los sentimientos de los demás, necesita momentos de aislamiento para regenerarse. Como un pez que se esconde en lo profundo cuando siente peligro, Piscis desaparece cuando el ruido del mundo se vuelve demasiado ensordecedor. Puede ser un misterio incluso para sí mismo, porque a veces no entiende por qué se siente de una forma u otra, solo sabe que hay mareas dentro de él que no puede controlar.
Su intuición es más que un don, es una brújula que lo guía sin que él mismo sepa cómo funciona. Percibe las energías de las personas antes de que éstas digan una palabra, siente las vibraciones de un lugar con solo entrar en él, y aunque muchas veces no pueda explicarlo con lógica, simplemente sabe lo que va a suceder. No necesita pruebas, no necesita razones, su instinto le habla con la certeza de quien ya ha visto el final antes de que la historia siquiera comience. Pero esta sensibilidad, lejos de ser una ventaja, puede volverse una carga. Al absorber tantas emociones ajenas, al sentir con tanta profundidad, a veces se desborda, se agota, se pierde en la vorágine de todo lo que percibe. Es por eso que necesita espacios donde pueda despejarse, donde pueda recuperar su equilibrio, donde pueda vaciar el peso de todo lo que ha recogido sin darse cuenta. Aunque su naturaleza es compasiva y su corazón está lleno de amor, Piscis no es ingenuo. Puede dar segundas oportunidades, puede perdonar con facilidad, pero cuando decide cerrar una puerta, lo hace de una manera definitiva. Su paciencia es infinita, su comprensión no tiene límites, pero llega un punto en el que simplemente se aleja, sin rencor, sin resentimiento, solo con la certeza de que ya no puede permanecer en un lugar donde su alma no es libre. Y cuando se va, lo hace como la marea, lentamente, casi sin que se note, hasta que un día miras alrededor y te das cuenta de que ya no está, de que su presencia se ha convertido en un eco lejano, en un recuerdo que nunca volverá a ser tangible. Piscis no busca poseer ni ser poseído, porque en el fondo sabe que su espíritu es demasiado vasto para encajar en un solo lugar, en una sola forma, en una sola vida. Anhela la conexión profunda, pero también teme ser atrapado en una jaula, porque su esencia es movimiento, cambio, exploración. Puede amar con toda su alma, pero necesita la libertad de nadar en sus propios pensamientos, de perderse en sus propios sueños, de sumergirse en su propio universo sin que nadie intente arrancarlo de él. Y esto no significa que no quiera compañía, sino que su amor no se basa en la posesión ni en el control, sino en la comunión de almas que se entienden sin necesidad de cadenas. No es un signo que se pueda definir con palabras simples, porque Piscis es un enigma hecho de agua y luz, de sombras y reflejos, de sueños y realidades que se entrelazan. No se lo puede encasillar, no se lo puede predecir, porque justo cuando crees haberlo comprendido, cambia, se transforma, se desliza fuera de tu alcance como una estrella fugaz que deja su rastro en el cielo antes de desaparecer en la inmensidad. Pero aquellos que han amado a un Piscis, aquellos que han tenido el privilegio de ser parte de su mundo, saben que, aunque su esencia sea inasible, su huella es imborrable. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuán lejos llegue, Piscis siempre deja en el alma de quienes lo han conocido una sensación imposible de explicar, una nostalgia dulce, una certeza de que, aunque haya desaparecido en las corrientes del destino, su presencia nunca se desvanece del todo. Piscis es la corriente subterránea que fluye en silencio, el misterio que se despliega capa tras capa sin jamás revelarse por completo. Es el único signo que pertenece tanto al mundo tangible como al intangible, oscilando entre la vigilia y el sueño, entre lo visible y lo oculto, entre el aquí y el más allá. Su alma parece estar hecha de un material distinto, algo que no se puede atrapar ni definir, algo que se adapta a su entorno como el agua en un recipiente, pero que al mismo tiempo conserva su esencia inmutable. Es un viajero sin mapas ni brújulas, guiado solo por la voz de su intuición, esa brújula interna que apunta hacia lo que no se puede ver con los ojos, pero se siente en lo más profundo del ser. La soledad de Piscis es un secreto que pocos llegan a conocer. A pesar de su capacidad para conectar con los demás, a pesar de su amor incondicional y su empatía infinita, hay en su interior una sensación constante de distancia, de vivir en una frecuencia distinta a la del resto del mundo. Puede estar rodeado de personas y aún así sentirse solo, porque su mente está en otro plano, en otro tiempo, en otro espacio donde las palabras no bastan y las emociones no siempre pueden compartirse. Hay momentos en los que ni siquiera él mismo sabe explicar lo que siente, porque su mundo interno es vasto, profundo, a veces caótico, a veces melancólico, pero siempre en movimiento. Su alma parece recordar algo que otros han olvidado, algo que no pertenece a este tiempo ni a esta realidad, y esa sensación de añoranza lo acompaña siempre, como una canción que nunca deja de sonar en el fondo de su mente. Piscis es un ser de extremos. Puede ser el más dulce, el más compasivo, el más entregado, pero también puede ser el más esquivo, el más evasivo, el más difícil de alcanzar. Su corazón es un océano de amor, pero no cualquiera puede sumergirse en sus aguas, solo aquellos que entienden su naturaleza fluida, aquellos que no buscan poseerlo ni atarlo, aquellos que comprenden que la única manera de estar con Piscis es dejarlo ser, sin restricciones, sin expectativas rígidas. Puede entregarse sin medida,
pero también puede desaparecer sin dejar rastro. No por maldad ni por indiferencia, sino porque su alma sabe cuándo es momento de retirarse, cuando el entorno se ha vuelto tóxico, cuando necesita encontrar nuevamente su centro. Y cuando se aleja, lo hace de una forma tan sutil, tan natural, que a veces quienes lo rodeaban no se dan cuenta de su ausencia hasta que es demasiado tarde. Su relación con el arte es una de sus formas más puras de expresión. Para Piscis, crear no es un lujo ni una opción, sino una necesidad, una forma de liberar todo lo que lleva dentro, de dar forma a lo que no puede decir con palabras. La música, la pintura, la escritura, la danza, cualquier medio puede convertirse en su vía de escape, en su puente entre el mundo interno y el externo. No crea para impresionar ni para ser reconocido, sino porque su alma lo necesita, porque hay tormentas dentro de él que solo pueden calmarse a través del arte. Y es por eso que su creatividad es tan única, porque no nace de la lógica ni del esfuerzo calculado, sino de una conexión profunda con algo más grande que él mismo, algo que fluye a través de su ser como una corriente de energía que no puede ser contenida. Piscis es un sanador natural, incluso sin proponérselo. Su sola presencia puede traer paz a quienes lo rodean, su voz puede ser un refugio, su mirada puede transmitir una comprensión que va más allá de las palabras. Es el amigo que siempre sabe qué decir, el amante que puede sentir lo que necesitas antes de que lo expreses, el extraño que te ofrece consuelo en el momento en que más lo necesitas sin esperar nada a cambio. Pero esta capacidad de sanar a los demás también puede volverse un peso para él, porque muchas veces da tanto que se olvida de sí mismo, se desgasta en la lucha de otros, se pierde en el dolor ajeno hasta que no queda nada de su propia energía. Es por eso que necesita momentos de soledad, momentos en los que pueda recargarse, en los que pueda limpiar su alma de todo lo que ha absorbido sin darse cuenta. Su conexión con lo espiritual es algo que lo distingue de los demás signos. No necesita pruebas para creer, no necesita explicaciones para sentir que hay algo más allá de lo visible. Para Piscis, lo divino no es una teoría ni una doctrina, sino una certeza que vive en su interior. Puede ser místico sin necesidad de religiones, puede encontrar señales en lo cotidiano, puede sentir la presencia de fuerzas invisibles que otros ignoran. Sus sueños no son solo sueños, son mensajes, son viajes a otras realidades, son fragmentos de algo más grande que él mismo. Y aunque a veces esta sensibilidad lo haga sentir fuera de lugar en un mundo que exige pruebas y certezas, en el fondo sabe que su percepción es un regalo, una llave a conocimientos que otros ni siquiera saben que existen. Piscis es un espejo del alma de quienes lo rodean. Refleja lo mejor y lo peor de los demás, no porque lo intente, sino porque su energía actúa como un canal que amplifica las emociones y los pensamientos de aquellos con quienes entra en contacto. Es por eso que algunas personas se sienten profundamente conectadas con él, como si finalmente alguien pudiera verlas tal como son, sin juicios ni barreras. Pero también es por eso que otras personas pueden sentirse incómodas en su presencia, porque Piscis saca a la luz lo que muchas veces se prefiere ocultar. No lo hace de manera consciente, pero su sola existencia desafía a quienes han construido muros a su alrededor, porque con él no hay máscaras que valgan, no hay mentiras que puedan sostenerse por mucho tiempo. Es un signo de finales y comienzos, de despedidas y regresos, de ciclos que se cierran y se abren una y otra vez. Hay algo en su energía que siempre parece estar diciendo adiós, incluso cuando está presente, como si supiera que todo en la vida es efímero, que todo está en constante cambio, que nada permanece para siempre. Y tal vez por eso ama tan profundamente, tal vez por eso se entrega con tanta intensidad, porque en el fondo sabe que cada momento es único, que cada instante es un destello fugaz en el gran océano del tiempo. Pero también por eso sabe cuándo soltar, cuándo dejar ir, cuándo aceptar que algunas historias no están destinadas a durar. No con amargura, no con rencor, sino con la sabiduría de quien entiende que el agua nunca se aferra a la forma que adopta, sino que sigue fluyendo, siempre, hasta encontrar su camino de regreso al mar. Si crees que conoces a Piscis, si piensas que has descifrado su misterio, es porque solo te ha mostrado una parte de su océano. Porque hay profundidades en su alma que nadie ha explorado, aguas que ni siquiera él mismo ha navegado por completo. Es un enigma sin final, un poema inacabado, una corriente que se mueve entre los sueños y la realidad. Y aunque nunca puedas conocerlo del todo, aunque siempre haya algo en el que se escape de tu comprensión, si alguna vez has sentido su amor, su energía, su presencia, entonces has tocado, aunque sea por un instante, algo más grande que la vida misma. Algo que no se puede atrapar, pero que deja su huella imborrable en el alma de aquellos que alguna vez se han sumergido en su océano.
Piscis es el punto de unión entre lo terrenal y lo trascendental, el puente invisible entre lo que se ve y lo que se intuye. Su esencia no responde a estructuras rígidas ni a límites definidos, porque su naturaleza misma es la disolución de barreras, la fusión de lo material con lo espiritual, del pensamiento con la emoción, del presente con lo eterno. Para Piscis, la realidad no es un concepto fijo, sino una danza de percepciones en constante transformación. Vive en un estado de sensibilidad extrema que le permite captar las sutilezas del mundo con una profundidad que otros signos ni siquiera imaginan. No se limita a lo evidente, sino que percibe lo que se oculta entre líneas, lo que se transmite en el silencio, lo que se esconde detrás de una mirada fugaz o de un gesto inadvertido. No se engaña con apariencias, porque su intuición le susurra la verdad mucho antes de que las palabras puedan confirmarla. Su relación con el tiempo es tan abstracta como su relación con el mundo. Puede perderse en pensamientos durante horas sin darse cuenta de que el día ha pasado, y al mismo tiempo puede tener la certeza de que ya ha vivido ciertas situaciones antes de que sucedan. Su mente no funciona con una lógica lineal, sino en círculos, en espirales, en patrones que se entrelazan sin seguir un orden estricto. Esto puede hacerlo parecer distraído, como si estuviera en otro lugar incluso cuando está presente, pero la realidad es que su conciencia abarca mucho más de lo que sus sentidos pueden registrar. Puede recordar detalles que pasaron desapercibidos para todos los demás y olvidar cosas que para otros serían imposibles de ignorar. Su memoria funciona de una manera selectiva, guiada por las emociones más que por la cronología. Un sentimiento, una sensación, una impresión puede quedar grabada en su alma para siempre, mientras que datos y fechas pueden desvanecerse como si nunca hubieran existido. Su manera de comunicarse no siempre es directa, porque prefiere lo simbólico, lo metafórico, lo que se entiende con el alma en lugar de con la mente. A veces habla en acertijos, a veces deja pistas en sus palabras, a veces dice más con un suspiro que con una frase completa. Su lenguaje es el de los sueños, el de las imágenes que aparecen en la imaginación sin necesidad de explicación, el de la poesía que transmite significados más allá de lo literal. Esto puede hacerlo difícil de comprender para aquellos que buscan respuestas concretas y definiciones claras, pero quienes saben escucharlo con el corazón en lugar de con la razón descubren en sus palabras un mundo de significados ocultos. Piscis es un guardián de secretos, un confidente innato que inspira confianza sin siquiera intentarlo. Hay algo en su energía que hace que las personas se sientan seguras al abrirle su corazón, como si él pudiera sostener sus cargas sin juzgarlas, sin analizarlas, solo acogiéndolas con su presencia compasiva. Puede escuchar las confesiones más profundas sin inmutarse, sin sentirse incómodo, porque comprende que el alma humana es un mar de luces y sombras, y no teme navegar en sus aguas más turbulentas. Pero aunque esté siempre dispuesto a ser el refugio de otros, rara vez permite que alguien entre en su propio mundo con la misma facilidad. Guarda su verdadero ser detrás de capas de misterio, no porque desconfíe, sino porque sabe que no todos están preparados para ver lo que hay en sus profundidades. Su capacidad de adaptación es tan inmensa que a veces él mismo se pierde en ella. Puede asumir distintos roles según el entorno en el que se encuentre, puede moldearse según las necesidades de quienes lo rodean, puede convertirse en un espejo que refleja las expectativas de los demás. Esto lo hace increíblemente versátil, pero también puede hacerlo vulnerable, porque en su deseo de conectar, de fundirse con el otro, a veces olvida quién es realmente. Necesita momentos de soledad para recordar su esencia, para reconstruirse después de haberse disuelto en la energía de otros. Y aunque puede parecer que se entrega por completo, siempre hay una parte de él que se mantiene oculta, un rincón de su ser al que nadie tiene acceso, donde guarda los secretos más profundos de su alma. Su imaginación no tiene límites, porque no se rige por lo que es posible o imposible. Puede crear mundos enteros en su mente, habitar escenarios que solo existen en su interior, vivir historias que no han ocurrido en el plano físico pero que para él son tan reales como cualquier experiencia tangible. Su creatividad no es solo un talento, sino una necesidad vital, una manera de dar sentido a todo lo que siente, de traducir en formas comprensibles la complejidad de su mundo interior. Puede encontrar belleza en lo que otros consideran insignificante, puede ver significado en lo que parece caótico, puede hallar poesía en los detalles más mundanos de la vida cotidiana. Piscis no solo percibe las emociones de los demás, sino que las absorbe, las hace suyas, las siente con la misma intensidad que si le pertenecieran. Esto lo convierte en un sanador natural, pero también en alguien que necesita protegerse constantemente para no ser arrastrado por la corriente de emociones ajenas. Puede sentir la tristeza de alguien sin que esa persona lo exprese, puede notar la angustia oculta detrás de una sonrisa,
puede vibrar con la alegría de otro como si fuera suya. Pero si no establece límites, si no encuentra maneras de liberar todo lo que absorbe, puede agotarse hasta el punto de sentirse vacío, drenado, perdido en un mar de sentimientos que no le pertenecen. El amor para Piscis es una experiencia espiritual, algo que va más allá de la atracción o la compatibilidad. No ama con la mente, ama con el alma, con todo su ser, con una intensidad que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando se enamora, no lo hace a medias, no se conforma con lo superficial, sino que busca una conexión que lo haga sentir que ha encontrado un hogar en otro ser. Pero también es un soñador en el amor, alguien que puede idealizar, que puede proyectar en la otra persona lo que desea ver, que puede enamorarse no solo de lo que alguien es, sino de lo que podría llegar a ser. Y cuando la realidad no coincide con sus sueños, cuando se da cuenta de que ha amado más una idea que una persona real, su decepción puede ser devastadora. Sin embargo, nunca deja de creer en el amor, porque su naturaleza es la esperanza, la fe en que en algún lugar existe un alma que resuene con la suya. Su relación con la nostalgia es profunda, porque vive con la sensación de que algo perdido aún lo llama, de que hay un lugar, un momento, un sentimiento que una vez tuvo y que nunca podrá recuperar del todo. Puede mirar el pasado con una melancolía dulce, con una sensación de anhelo por lo que fue, pero también por lo que pudo haber sido. Sus recuerdos no son solo imágenes en su mente, sino emociones vivas que puede revivir con la misma intensidad con la que las experimentó en su momento. Y aunque sabe que el tiempo avanza, que nada permanece igual, hay algo en el que siempre siente que pertenece a otro tiempo, a otro espacio, a otro mundo que tal vez solo existe en su corazón. Piscis es una paradoja viviente, alguien que parece frágil pero que esconde una fuerza inquebrantable, alguien que se mueve con suavidad pero deja una huella imborrable en la vida de quienes lo conocen. No se lo puede atrapar, no se lo puede definir, porque justo cuando crees haberlo comprendido, se transforma, se desliza entre los dedos como el agua, dejando solo la sensación de haber tocado algo sagrado por un instante. Y aunque parezca un sueño fugaz, su presencia nunca se desvanece del todo, porque quienes han compartido su energía saben que Piscis no es solo un signo, es un estado del alma, una corriente infinita que sigue fluyendo mucho después de que ha desaparecido de la vista. Piscis es el signo que pertenece a todos los tiempos y a ninguno, que camina entre mundos sin quedarse atrapado en ninguno de ellos. Su alma parece recordar algo que los demás han olvidado, como si en algún rincón de su ser guardara la memoria de todas las vidas pasadas, de todos los sueños no cumplidos, de todas las emociones que alguna vez fueron sentidas por otros. No es solo un viajero en este mundo, es un viajero entre dimensiones, entre estados de conciencia, entre lo que es y lo que podría ser. Su existencia no está limitada por las fronteras del cuerpo o del pensamiento lógico, porque su mente es un océano sin orillas, un lugar donde la realidad y la fantasía se mezclan hasta convertirse en lo mismo. No es que Piscis no entienda la realidad, sino que la ve desde una perspectiva diferente, desde un ángulo que pocos pueden comprender. Mientras otros se aferran a lo tangible, a lo comprobable, a lo que se puede medir y explicar, Piscis sabe que hay cosas que solo pueden sentirse, cosas que no necesitan pruebas porque son verdades que se susurran en el viento, en los reflejos del agua, en los latidos de un corazón en la oscuridad. Su conexión con los sueños es más profunda de lo que la gente imagina. No se trata solo de que Piscis sueñe mucho o de que tenga una imaginación activa, es que, para él, los sueños son tan reales como la vigilia. Sus noches están llenas de imágenes simbólicas, de mensajes del subconsciente, de fragmentos de historias que parecen venir de otro tiempo o de otro lugar. Puede recibir advertencias en sus sueños, puede reencontrarse con almas que ha conocido antes, puede experimentar sensaciones que lo acompañan incluso después de despertar. Y, a veces, la vida misma parece un sueño para él, una ilusión pasajera que fluye como el agua entre sus dedos. Puede tener la sensación de que ya ha vivido ciertas experiencias antes de que ocurran, como si estuviera siguiendo un guión escrito en algún rincón del universo. Su intuición no es un simple presentimiento, es un conocimiento que viene de un nivel más profundo, de un lugar donde el tiempo y el espacio no existen como los conocemos. Piscis tiene una relación especial con el silencio. Aunque puede hablar de manera elocuente cuando lo desea, hay momentos en los que prefiere la comunicación no verbal, en los que encuentra más significado en una mirada, en un gesto, en la energía que se percibe en el aire. El silencio no le incomoda, al contrario, en él encuentra respuestas que las palabras no pueden ofrecer. Es en la quietud donde puede escuchar los ecos de su propia alma, donde puede sentir con mayor claridad las emociones que flotan a su alrededor.
No necesita llenar los vacíos con conversaciones innecesarias, porque entiende que en la ausencia de ruido se revelan verdades que de otra manera pasarían desapercibidas. Puede sentarse junto a alguien sin decir una palabra y, aún así, transmitirle más comprensión y apoyo que cualquier discurso. Pero también es en el silencio donde puede perderse, donde puede sumergirse en sus pensamientos hasta el punto de desaparecer del mundo exterior. Hay momentos en los que se aleja sin necesidad de moverse, momentos en los que su cuerpo está presente, pero su mente está viajando a otro lugar, explorando paisajes invisibles para los demás. Su relación con la música es algo sagrado. No escucha simplemente por entretenimiento. Para Piscis, la música es un canal hacia dimensiones ocultas, un lenguaje que va más allá de las palabras. Hay melodías que lo transportan a recuerdos que nunca ha vivido, armonías que despiertan en él emociones indescriptibles, notas que resuenan con su alma de una manera que ni siquiera él puede explicar. Puede encontrar refugio en una canción, consuelo en una sinfonía, inspiración en un acorde que parece tocar una fibra secreta dentro de él. La música es su refugio, su escape, su forma de conectar con lo divino. Y cuando él mismo crea música, no lo hace solo con las manos o con la voz, lo hace con el alma, con una entrega absoluta, con una sensibilidad que impregna cada sonido de una energía única. La relación de Piscis con el agua va más allá de la simple afinidad con su elemento. No es solo que se sienta en paz junto al mar, en un lago, bajo la lluvia, es que el agua parece responder a su energía, reflejar su estado emocional, envolverlo en su abrazo como si lo reconociera como parte de ella. Puede quedarse horas observando el movimiento de las olas, hipnotizado por su danza infinita, encontrando en ese vaivén una metáfora de su propia existencia. El agua lo limpia, lo renueva, lo reconecta con su esencia. Cuando se siente perdido, cuando su mente está saturada de pensamientos y emociones ajenas, el agua le devuelve su claridad, le recuerda que todo fluye, que nada permanece estático, que todo lo que hoy parece un caos eventualmente encontrará su equilibrio. Piscis es un amante del misterio, no porque busque lo oculto por curiosidad, sino porque su alma vibra en sintonía con lo que no se puede explicar. Se siente atraído por lo esotérico, por lo místico, por las historias de mundos invisibles, de almas que trascienden, de conexiones que van más allá de lo físico. No necesita que le expliquen la existencia de lo sobrenatural, él lo siente, lo percibe, lo intuye sin necesidad de pruebas. Su conexión con el universo es natural, como si hubiera nacido con un conocimiento innato de que todo está interconectado, de que cada pensamiento, cada emoción, cada acción tiene un eco en el gran tejido del cosmos. Puede sentir la energía de los lugares, puede captar vibraciones sutiles en las personas, puede percibir presencias que otros ignoran. No le teme a lo desconocido, porque en cierto modo, él mismo es parte de ello. La generosidad de Piscis no tiene límites, pero no siempre es comprendida. No da esperando recibir, no ayuda por obligación, sino porque su naturaleza lo impulsa a hacerlo, porque siente el dolor ajeno como propio y no puede evitar extender una mano cuando ve a alguien sufrir. Pero esta entrega incondicional puede llevarlo a ser aprovechado, a dar más de lo que debería, a vaciarse por completo sin que nadie note que él también necesita ser sostenido. Puede perdonar más veces de las que debería, puede justificar acciones que otros condenarían, puede ver lo mejor en las personas incluso cuando ellas mismas han olvidado su propia luz. Pero cuando se da cuenta de que ha dado demasiado, cuando siente que su energía se ha agotado, puede retirarse sin previo aviso, desaparecer sin explicaciones, como una corriente de agua que cambia de curso sin que nadie pueda detenerla. La contradicción es parte de su esencia. Puede ser soñador y realista al mismo tiempo, dulce y distante, fuerte y frágil, presente y ausente en un mismo instante. Puede parecer que no le importa nada y, al mismo tiempo, sentirlo todo con una intensidad abrumadora. Puede estar dispuesto a entregarlo todo y, en el último momento, decidir marcharse sin mirar atrás. No porque sea inconstante o voluble, sino porque su alma se mueve con las mareas, porque su naturaleza no se rige por reglas fijas, porque su instinto le dice cuándo es momento de quedarse y cuándo es momento de seguir adelante. Piscis no es un signo que se pueda comprender con la mente, hay que sentirlo con el alma. Es el último susurro de la noche antes del amanecer, el reflejo de la luna en el agua, la sensación de estar en casa en un lugar desconocido. Es la magia que no se puede explicar, la emoción que llega sin previo aviso, el eco de algo antiguo que resuena en lo más profundo del ser. Es la corriente que nunca se detiene, el misterio que nunca se resuelve, el amor que nunca se olvida.
Piscis es el eco de todas las historias jamás contadas, la sombra de los sueños que nunca se materializaron, la vibración sutil de un universo que se esconde entre las grietas de la realidad. Es un viajero interdimensional sin necesidad de moverse, alguien que puede existir en múltiples planos de conciencia al mismo tiempo, sin que el resto del mundo siquiera lo note. No se limita a lo que ve ni a lo que otros dicen que es posible, porque su esencia trasciende las limitaciones de la razón. Su naturaleza etérea lo convierte en un ser que puede moldearse a las expectativas y energías de los demás sin perder su núcleo, pero esa misma capacidad de adaptación lo hace difícil de atrapar, como el agua que se escapa entre los dedos. Es un enigma que se deja ver solo lo necesario para que crean que lo han entendido, pero siempre se guarda una parte de sí mismo en un rincón inaccesible, un santuario donde residen sus verdades más profundas. Hay un halo de nostalgia que lo envuelve, como si estuviera en un estado constante de añoranza por algo que no puede nombrar. Puede sentir que pertenece a un tiempo que ya pasó o que aún no ha llegado, como si su alma recordara vidas que su mente no puede concebir. Esta melancolía no siempre es triste, a veces es dulce, como el eco de una canción que alguna vez significó algo y que ahora solo vive en la memoria. A veces lo atrapa sin previo aviso, lo sumerge en un mar de emociones que no siempre entiende, lo lleva a perderse en pensamientos que parecen venir de otra parte. Y cuando esto ocurre, Piscis puede desaparecer en su propio mundo, desconectándose del aquí y ahora sin que nadie pueda seguirlo. No todos comprenden la profundidad de su sensibilidad. No es solo que sienta mucho, es que siente diferente. Puede percibir matices en las emociones que otros ni siquiera registran, captar la vibración exacta de un estado de ánimo sin necesidad de palabras. Puede ser un termómetro emocional en cualquier situación, un espejo que refleja lo que otros llevan dentro sin siquiera ser conscientes de ello. Esto lo hace increíblemente empático, pero también lo expone a un nivel de agotamiento que pocos pueden imaginar. Absorbe energías como una esponja y, si no aprende a depurarlas, puede perderse en una confusión de sentimientos que no le pertenecen. El mundo material nunca será su prioridad. No es que no valore la estabilidad o la seguridad, sino que su alma no está atada a las reglas de lo tangible. Puede poseer riquezas y, aún así, sentirse insatisfecho si su espíritu no está nutrido. Puede tenerlo todo en términos convencionales y, sin embargo, anhelar algo más profundo, algo que no se compra ni se mide en términos materiales. Su felicidad rara vez se encuentra en lo que el mundo define como éxito. Para él, la verdadera riqueza está en las experiencias, en los momentos de conexión con algo más grande que él mismo, en la sensación de estar en sintonía con el flujo del universo. El tiempo para Piscis es un concepto relativo. Puede perderse en una conversación, en un pensamiento, en una melodía, y cuando vuelve en sí, el mundo ha avanzado mientras él seguía suspendido en otro estado. Puede recordar detalles insignificantes de hace años y olvidar lo que hizo ayer. No es que sea descuidado, es que su mente no funciona de manera lineal. Vive en una dimensión donde el pasado, el presente y el futuro a veces se superponen, donde los recuerdos pueden ser tan vívidos como la realidad, donde las premoniciones llegan en forma de intuiciones que no siempre puede explicar. La relación de Piscis con el amor es una de sus facetas más complejas. No ama a medias, no se entrega solo en la superficie, cuando ama, lo hace con el alma, con una intensidad que puede resultar abrumadora para quienes no están preparados para recibirla. Pero su amor no es posesivo, no es controlador ni demandante, es un amor que deja espacio, que fluye, que permite que el otro sea sin restricciones. Y, al mismo tiempo, es un amor que necesita reciprocidad, no en términos de gestos externos, sino en términos de conexión auténtica. Piscis puede sentir cuando alguien está con él solo en apariencia, cuando las palabras no coinciden con la vibración de los sentimientos. No se engaña con promesas vacías, porque su intuición le susurra verdades que los demás intentan ocultar. Y cuando siente que el amor que da no regresa en la misma frecuencia, puede retirarse silenciosamente, sin hacer ruido, sin dramas, como una ola que se aleja de la orilla sin dejar rastro. Su imaginación es un universo en sí misma. No solo sueña con posibilidades, sino que las vive internamente con tanta intensidad que a veces la realidad le parece un reflejo pálido de lo que habita en su mente. Puede perderse en historias que crea, en mundos que solo existen para él, en narrativas que teje sin esfuerzo mientras mira por la ventana o escucha una canción. Y aunque esto lo hace increíblemente creativo, también puede convertirlo en alguien propenso a la evasión, alguien que prefiere su mundo interno cuando el externo se vuelve demasiado pesado. Puede encontrar refugio en el arte,
en la música, en la literatura, en cualquier forma de expresión que le permita dar forma a lo que siente sin necesidad de explicarlo con palabras. Piscis es un signo de extremos sutiles. Puede parecer frágil, pero dentro de él habita una fortaleza que nadie espera. Puede parecer soñador, pero su percepción de la realidad es más aguda de lo que deja ver. Puede parecer ingenuo, pero hay una sabiduría ancestral en su manera de ver el mundo. No se deja engañar fácilmente, aunque a veces permita que los demás crean que lo han hecho. Su aparente vulnerabilidad es a menudo una elección, una estrategia para observar sin ser percibido, para entender sin revelar que ha entendido. Y cuando decide actuar, cuando decide moverse, lo hace con la certeza de quien ha esperado el momento exacto para hacerlo. Su conexión con lo invisible es algo que no se puede enseñar ni aprender, es parte de su esencia. Puede sentir presencias, captar energías, recibir mensajes que otros no escuchan. No necesita explicaciones racionales para saber que algo es real, simplemente lo sabe. Y aunque no siempre hable de ello, aunque a veces se guarde sus percepciones para sí mismo, dentro de él hay una certeza de que el universo es mucho más vasto de lo que los sentidos pueden registrar. Piscis es la última nota de una sinfonía, el instante antes de despertar de un sueño, el reflejo de la luna en un lago tranquilo. Es el viajero de los mundos invisibles, el guardián de los secretos del alma, el susurro que queda cuando todo lo demás ha sido dicho. Es el agua que fluye sin resistencia, que se adapta sin perder su esencia, que disuelve las fronteras entre lo que es y lo que podría ser. Es la nostalgia de algo que aún no ha sucedido, la esperanza de lo que está por venir, la certeza de que hay más en el universo de lo que los ojos pueden ver. Es el misterio que nunca se resuelve, la historia que nunca termina, la corriente infinita que sigue su curso mucho después de que todo lo demás se ha detenido. Piscis es el reflejo de lo intangible, la vibración que resuena en los rincones más profundos del alma, la esencia de todo lo que no puede medirse ni explicarse con palabras. Es el último suspiro de la noche antes de que amanezca, el eco de un recuerdo que nunca existió, la melodía de una canción que aún no ha sido compuesta. Su naturaleza escapa a las definiciones convencionales porque su esencia no está hecha para encajar en los moldes del mundo. Su espíritu es líquido, como el agua que adopta la forma de aquello que la contiene sin perder su verdadera identidad. Puede fluir con la suavidad de un arroyo o desbordarse con la furia de una tormenta, pero siempre sigue su curso, inalcanzable y eterno. La percepción de Piscis no se limita a lo evidente. Sus ojos pueden ver más allá de las apariencias, sus sentidos captan detalles que otros pasan por alto, su intuición le susurra verdades que no necesitan ser dichas. No es un simple instinto, es un conocimiento profundo, un canal abierto a energías que la mayoría ignora. Puede mirar a alguien y sentir lo que esconde detrás de su sonrisa, puede entrar en un lugar y notar la vibración que lo habita, puede cerrar los ojos y presentir lo que está por venir. Esta capacidad de sentir más allá de lo visible es tanto una bendición como una carga, porque le permite conectar con las almas de manera auténtica, pero también lo expone a emociones que no siempre le pertenecen. Su relación con la dualidad es compleja, porque en él conviven fuerzas opuestas que no se anulan, sino que se entrelazan en un equilibrio inusual. Puede ser la calma absoluta en medio del caos o el torbellino que desordena lo establecido. Puede ser dulce y distante, apasionado y desapegado, fuerte y frágil al mismo tiempo. Su mundo interior es un universo en constante cambio, donde la realidad y la fantasía coexisten sin conflictos, donde las emociones fluyen como corrientes submarinas, donde el tiempo y el espacio se diluyen en una percepción única. No vive sujeto a la linealidad de los demás, su mente salta entre recuerdos, sentimientos y visiones como una estrella errante que nunca sigue un camino predecible. La creatividad en Piscis no es solo un don, es una necesidad. No crea simplemente por gusto, sino porque su alma lo exige, porque su mundo interior es tan vasto que necesita encontrar formas de expresarlo. Puede volcarse en la música, en la escritura, en la pintura, en cualquier arte que le permita dar forma a lo abstracto, que le permita traducir en algo tangible todo lo que bulle en su interior. Su arte no busca la perfección técnica, sino la transmisión de emociones puras. No sigue reglas establecidas, porque su inspiración proviene de fuentes que escapan a lo racional. Es capaz de crear belleza a partir del caos, de transformar el dolor en poesía, de convertir sus sentimientos en obras que resuenan en lo más profundo de quienes las contemplan. El amor, para Piscis, es una experiencia que trasciende lo físico. No se limita a la atracción ni a la compatibilidad, porque para él el amor es conexión de almas, es vibración, es la sensación de haber encontrado a alguien que resuena con su esencia. No ama a la ligera,
no se entrega por conveniencia ni por costumbre. Cuando ama, lo hace con una profundidad que asusta, con una intensidad que consume, con una pureza que pocos pueden igualar. Su amor no conoce límites, no entiende de barreras, no se rige por normas impuestas. Es un amor que da sin reservas, que se sacrifica sin miedo, que se funde con el otro hasta perder la noción de dónde termina uno y comienza el otro. Pero esta entrega absoluta también lo vuelve vulnerable, porque no siempre encuentra quien ame con la misma inmensidad, quien valore la profundidad de su sentir, quien comprenda que su amor no es posesión, sino fusión de almas. Piscis siente atracción por lo desconocido, por lo místico, por todo aquello que desafía la lógica y abre puertas a lo infinito. No necesita pruebas para creer, porque su ser vibra en una frecuencia donde lo invisible es tan real como lo tangible. Puede sentir presencias que otros ignoran, recibir mensajes en sueños, experimentar coincidencias que no son casualidad. Su relación con lo espiritual no está ligada a dogmas ni estructuras, su fe es libre, intuitiva, personal. Sabe que hay fuerzas que van más allá de la comprensión humana, que la energía se mueve en formas sutiles, que todo en el universo está conectado por hilos invisibles. Esta conexión con lo trascendental le da una visión del mundo diferente, una comprensión de la vida que no se basa en explicaciones científicas, sino en una certeza interna que no necesita ser validada. El desapego de Piscis no es indiferencia, sino un acto de protección. Puede amar con toda su alma y, sin embargo, dejar ir cuando siente que es lo necesario. No se aferra a lo que le hace daño, no lucha contra la corriente cuando sabe que su destino está en otro lugar. Su capacidad de soltar no significa que no sufra, sino que entiende que todo en la vida es un ciclo, que nada es permanente, que cada encuentro, cada historia, cada emoción tiene su momento y su razón de ser. Puede llorar en silencio por lo que pierde, pero nunca se detiene demasiado tiempo en la tristeza, porque sabe que la vida siempre le traerá nuevas experiencias, nuevas conexiones, nuevas oportunidades para sentir y ser. Piscis es un signo que no puede ser capturado en una sola imagen, porque es todas las imágenes a la vez. Es el mar en calma y la tormenta desatada, la luz de la luna y la sombra en la profundidad del océano, el susurro del viento y el rugido de las olas. Es la despedida que deja una marca imborrable, la llegada que trae consigo una sensación de hogar, el anhelo por algo que aún no se ha vivido. Su esencia es un misterio, un laberinto sin final, una historia que nunca deja de escribirse. Es el viajero eterno que no busca un destino, sino el simple placer de seguir moviéndose, de seguir sintiendo, de seguir explorando los rincones ocultos del alma y del universo.